Fui traicionado por mi esposa infiel durante 28 años. Crié a 2 hijos de mi mejor amigo sin saberlo, pero cuando lo descubrí, pedí el divorcio y las consecuencias terminaron con su vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Carlos, tengo 56 años, soy dueño de una pequeña gasolinera en Guadalajara y hasta hace poco creía vivir en un matrimonio sólido con Beatriz, mi esposa durante casi 3 décadas. Beatriz, de 53 años, era maestra jubilada y madre devota, o al menos eso pensaba. Tuvimos 3 hijos juntos: Ricardo, el mayor, 29 años, ingeniero serio y responsable; Isabela, 27 años, la artista de la familia, siempre con un pincel en la mano; y la más joven, Luna, de 21 años, una estudiante de medicina que siempre me ha hecho sentir un orgullo casi indescriptible. Nuestra casa era modesta, pero llena de recuerdos. Esas cenas familiares, risas en el porche y domingos de películas en familia eran, para mí, la definición de hogar. Siempre me esforcé por ser el tipo de padre que estaba presente, aunque estuviera cansado, incluso agotado. Y eso es exactamente lo que pensé que era, su padre. Hasta ese día en el hospital. Ricardo empezó a sentirse mal en octubre. Cansancio extremo, hinchazón en las piernas y una palidez que no correspondía con el hombre fuerte y saludable que vi crecer ante mis ojos. Después de algunas pruebas, llegó el bombazo: tenía insuficiencia renal avanzada. La única solución rápida y eficaz sería un trasplante. Sin pensarlo 2 veces me ofrecí a hacerme las pruebas y donar un riñón. Habría hecho cualquier cosa por él sin pestañear. Pero cuando llegaron las pruebas, un médico me pidió que me sentara. No sois compatibles, genéticamente. Al principio pensé que era simplemente mala suerte. Pero ella dudó, se mordió el labio y dijo lo que haría temblar mi mundo: tú no eres el padre biológico. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. ¿Conoces ese silencio que parece gritar? Eso fue lo que invadió mi pecho mientras el médico me explicaba, con toda la frialdad técnica del mundo, que las pruebas no dejaban dudas. Intenté racionalizarlo. Tal vez fue un error del hospital, un cambio en los exámenes. Pero en el fondo, algo empezó a romperse dentro de mí. La confianza que siempre tuve en Beatriz empezó a flaquear, incluso sin quererlo. La amaba. Yo le creí. Pero ahora había una sombra entre nosotros. Y esa sombra se llamaba duda. Esa noche volví a casa, me senté en el auto y lloré como un niño. Me pregunté, ¿qué más no sabía? Beatriz intentó mantener su rutina como si nada. Pero ya no podía mirarla de la misma manera. Empecé a notar los pequeños gestos, las pausas antes de responder, las miradas desviadas. Algo no cuadraba. Y, como un hombre impulsado por el instinto de protección, decidí hacer lo impensable: pedí pruebas para Isabela y Luna. Quizás fue una locura. Quizás estaba creando paranoia por un error aislado. Pero algo me decía que esa historia aún tenía muchos capítulos ocultos. Necesitaba saberlo. Necesitaba respuestas. Y no iba a descansar hasta tenerlos. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Fingí estar tranquila, pero por dentro sentía como si llevara una bomba a punto de explotar. El laboratorio me llamó en una tarde gris, de esas que parecen presagiar tragedia. La voz del asistente era neutral, casi aburrida. Pero cada una de sus palabras cayó como un rayo en mi pecho. Solo Luna es tu hija biológica. Silencio. Respiré profundamente. ¿Estás seguro? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él confirmó. 2 de las 3 personas que crié, eduqué, amé y protegí, no llevaban mi sangre. Mi corazón estaba dividido entre el dolor, la ira y la incredulidad. Pasé esa noche despierto. Repasé mentalmente cada momento de los últimos 29 años. Los nacimientos. Las fiestas de cumpleaños. Los primeros pasos, los regaños, los consejos. Todo esto estaba ahora teñido por una pregunta cruel. ¿Quién era yo, después de todo, para estos niños? ¿Era solo un extra en una vida construida sobre mentiras? ¿O podría seguir considerándome padre, incluso sin el vínculo biológico? Las respuestas no llegaron. Pero una cosa era segura: necesitaba enfrentarme a Beatriz. No solo para mí, sino porque, después de todo, merecía la verdad. Y lo que ella me reveló fue mucho más allá de lo que estaba dispuesto a escuchar. No hay una manera fácil de digerir la idea de que 2 de sus 3 hijos no son, biológicamente, suyos.
La sangre que corre por sus venas, esa que juraste reconocer en los rasgos de su rostro, en su forma de caminar, en su risa, todo esto, de repente, te pareció mentira. Me miré al espejo y ya no sabía quién era. ¿Un hombre engañado? ¿Un padre falso? Beatriz todavía no había dicho nada y su silencio era como una cuchilla dando vueltas en mi pecho. Cada vez que me llamaba amor o me preguntaba si quería café, sentía como si el mundo se riera de mí a mis espaldas. Me tomó unos días decirle que lo sabía. Necesitaba prepararme. Necesitaba ver su cara cuando dije claramente que me había hecho las pruebas de ADN. Cuando finalmente me senté a la mesa con los resultados en la mano, ella intentó desviarse, intentó fingir sorpresa. Debe haber habido algún error, dijo, con una mirada que, por un momento, me hizo volver a dudar de todo. Pero algo en la forma en que agarraba su taza de café, en la forma en que apartaba la mirada, todo gritaba culpabilidad. Solo necesitaba mirarla, en silencio, durante unos segundos. Y entonces, ella se desplomó. Pero antes de la confesión, antes del terremoto que vendría en el siguiente tema, me quedé solo con las verdades desnudas que me habían regalado los exámenes. Y es cruel como un trozo de papel puede desmantelar una vida entera. No se trataba solo de traición. Se trataba de identidad. Sobre mi existencia como padre, esposo, hombre. Cada noche de insomnio que pasé cuidándolos, cada centavo invertido en la universidad, cada sacrificio hecho. Todo esto iba ahora acompañado de la sensación de haber vivido una farsa. Y, sin embargo, por mucho que me doliera, por mucho que gritara mi alma, una parte de mí todavía los amaba. Eso fue lo más devastador de todo. Esa noche me quedé mirando una vieja foto familiar durante horas. Todos estábamos sonriendo. Luna sentada en mi regazo, Isabela abrazando mi cuello, Ricardo sosteniendo mi mano. Amaba a esos niños. Los crié, les enseñé a caminar, a nadar, a protegerse del mundo. Pero de repente, sentí como si dos de ellos me hubieran sido arrebatados con silenciosa brutalidad. Me sentí como un actor en una obra donde todos ya sabían el final, excepto yo. Y ahora el escenario estaba en llamas. Las preguntas llegaron como un huracán. ¿Sabía todo esto Ernesto, el mejor amigo que había enterrado con lágrimas de verdad? ¿Se reirían de mí a mis espaldas? ¿Era yo el único que creía en esta ilusión? Intenté imaginar cuándo empezó, en qué momento de nuestra historia Beatriz cruzó la línea de no retorno. Quería gritar. Quería romperlo todo. Pero me contuve. Porque en el fondo sabía que lo peor estaba por llegar. Su silencio no fue por miedo. Fue por vergüenza. Y era solo cuestión de tiempo antes de que toda la verdad me explotara en la cara. Y es una locura pensar que, incluso en medio del caos, todavía buscamos un hilo de cordura. Empecé a salir temprano del trabajo, a pasar horas conduciendo sin rumbo fijo, escuchando música que me transportaba a la época en la que pensaba que mi vida era estable. Una época en la que mis hijos eran míos sin comillas. Pero con cada parada en un semáforo en rojo, con cada atardecer visto al volante, la misma pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué más escondía ella? Y cuando finalmente reuní las fuerzas para enfrentarla, la confesión vino con un sabor amargo y un nombre que nunca imaginaría volver a escuchar. Cuando Beatriz finalmente se sentó frente a mí y dijo necesitamos hablar, ya sabía que nada bueno vendría. La forma en que movía los dedos, la forma en que evitaba mi mirada, eso no era solo culpa, era miedo. Respiró hondo y soltó una frase que aún resuena en mi mente como un susurro venenoso. Fue Ernesto. Me tomó unos segundos entenderlo. Ernesto, mi mejor amigo. El hombre que fue mi padrino en mi boda. El chico con el que compartía cervezas, asados, confidencias. El mismo que enterré hace unos años con lágrimas en los ojos y un peso en el pecho. Ricardo e Isabela, son sus hijos. Ella dijo. Así. Como alguien que comenta sobre el tiempo. Fue como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Me levanté y caminé por la habitación como un león enjaulado. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar su voz tratando de justificar lo injustificable. Era algo viejo, antes de casarnos, pero en realidad nunca terminó. Pensé que podría olvidarlo, pero él siempre fue el amor de mi vida. Con cada palabra, me sentía más estúpido. Entonces, ¿qué fui yo para ella durante 28 años? ¿Una distracción? ¿Un premio de consolación? ¿Un tonto lo suficientemente cómodo como para criar a los hijos de otra persona? Ella continuó hablando. Dijo que Ernesto rompió con ella poco antes de nuestra boda y que eligió a otra mujer. Y, impulsada por el despecho,
Por un ego herido, por los celos o quizás por pura cobardía decidió aceptarme. Dijo que necesitaba a alguien seguro. Alguien que fuera un buen padre. Lloró mientras hablaba, como si eso pudiera disminuir el veneno que fluía de cada frase. Y ahí estaba yo, parada ahí, tratando de asimilar que la mujer con la que me acosté durante casi 3 décadas eligió vivir a mi lado, como venganza por haber sido rechazada por otro hombre. ¿Y el más cruel? Es que lo hizo tan bien que nunca lo sospeché. Fueron años de dedicación, viajes familiares, cumpleaños, informes escolares, facturas divididas, noches sin dormir cuidando a un niño con fiebre. Todo esto mientras mantuvo este secreto como si fuera un tesoro podrido escondido en el fondo del armario. Y cuando Ernesto murió, ella no lloró como una amiga. Lloró como alguien que ha perdido a su verdadera pareja, y recién ahora me di cuenta de eso. Su duelo, en ese momento, me pareció extraño. Ahora todo tenía sentido. Las piezas encajaron, y formaron un asqueroso rompecabezas. Ella se disculpó. Dijo que me amaba a su manera. Que construimos algo juntos, que fui un excelente padre, que ella estaba agradecida. Agradecido. No quería gratitud. Quería la verdad. Quería dignidad. Quería respeto. Y en ese momento, por mucho que me doliera, supe que nunca más podría volver a mirarla de la misma manera. No grité. No rompí nada. Simplemente me levanté, la miré y le dije, destruiste lo único de lo que estaba seguro en la vida. Y dicho esto, dejo que el silencio hable por mí. Los días siguientes fueron como caminar entre escombros. La casa que alguna vez fue un refugio ahora parecía un cementerio de promesas incumplidas. Cada habitación tenía un fantasma. El sofá donde vemos películas. El balcón donde tomamos el café. La habitación donde ella dormía conmigo, mientras soñaba con otra persona. Empecé a dormir en la habitación de invitados. Beatriz respetó mi silencio. Y tal vez sabía, en el fondo, que ese matrimonio había terminado ahí. Simplemente no imaginé que el destino acabaría con todo de una manera aún más definitiva e inesperada. Unos días después de la confesión, solicité el divorcio. No hubo gritos ni escándalos. La herida era tan profunda que ya no sangraba. Beatriz se limitó a asentir con la mirada en blanco, como si hubiera estado esperando esto desde el día en que me dijo la verdad. No intentó convencerme de que me quedara ni discutir los términos. Quizás por vergüenza. Quizás porque, en el fondo, sabía que ya lo había perdido todo. Estaba cansado. Cansado de mentiras, de apariencias, de vivir una vida basada en una ilusión tan bien escenificada. Solo quería paz. Irónicamente, el universo decidió dármelo, de una manera que yo nunca hubiera pedido. 3 días después de nuestra última conversación, recibí una llamada que me dejó paralizado. Era de la Policía de Carreteras de Jalisco. Beatriz había sufrido un accidente vial, cerca de Tequila. El coche se salió de la carretera en una curva y volcó. Muerte instantánea. Escuché las palabras de la gente como si vinieran de un túnel lejano. Me temblaban los dedos. Por un momento pensé que era una broma macabra. Pero cuando colgué y me quedé mirando la nada en la pared de la sala, entendí que era real. Ella estaba muerta. Entonces, de la nada. Fin. El velorio fue silencioso, casi seco. Los niños estaban en shock. Luna lloró como alguien que perdió a su verdadera madre. Ricardo e Isabela estaban más confundidos que tristes. No pude llorar. Mi mente todavía estaba procesando lo absurdo de todo esto. La amé durante 28 años. Aunque ese amor ya estaba podrido, todavía existía. Y ahora, ella se había ido sin que pudiéramos reconstruir nada, sin que yo tuviera tiempo para perdonar, o incluso decidir si quería hacerlo. La sensación era que la justicia llegó antes de que pudiera elegir entre la venganza y el olvido. Mucha gente dijo que fue una tragedia. Pero a mí me pareció más una consecuencia. No seré hipócrita. Una parte de mí sintió alivio. Una paz oscura y amarga que nunca tendría el valor de decir en voz alta. La mujer que destruyó mi historia, que jugó con mi identidad como padre, ya no estaba para seguir fingiendo, manipulando, pidiendo disculpas que nunca se haría cargo del daño. Fue el fin de una era. Y el comienzo de un inmenso vacío. Porque incluso cuando se elimina el veneno, el cuerpo todavía siente la resaca del dolor. Algunos de sus familiares intentaron culparme indirectamente. Dijeron que Beatriz estaba demasiado conmocionada, que la conversación con sus hijos, el inminente divorcio y el peso de la culpa habían afectado sus emociones. Y sí, tal vez eso fue todo.
Pero la verdad es que nadie empujó ese auto colina abajo. Si fue la culpa lo que mató a Beatriz, ella fue víctima de sus propias decisiones. Solo iluminé el escenario donde ella misma había estado bailando en la oscuridad durante años. Y, sinceramente, no me sentía responsable de nada más que de mi propia supervivencia. Después del funeral, me fui solo a casa. El silencio en la casa se sentía diferente. Ya no era asfixiante. Fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que estaba representando una vida. Todavía era doloroso, pero era un dolor limpio. Como si el dolor proviniera no solo de su pérdida, sino de la muerte simbólica de todo lo que pensaba que era cierto. Todavía no sabía cómo reconstruir mi vida. Simplemente sabía que algo tenía que nacer de allí. Y, sorprendentemente, nació en un lugar totalmente inesperado. Han pasado casi 2 años desde la muerte de Beatriz. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero solo nos enseñó a vivir con la cicatriz. La soledad era una presencia constante. No hubo más gritos, no más mentiras, no más cenas silenciosas, solo el eco de una casa vacía y los recuerdos que ella insistía en conservar. Seguí yendo a la gasolinera todos los días, más por costumbre que por necesidad. Era como si ese trabajo rutinario fuera el único punto fijo en un mundo que se había derrumbado. Hasta que, aquel diciembre, ocurrió algo inesperado. La parroquia local lanzó una campaña navideña para ayudar a familias en situación vulnerable. Decidí participar, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Fue en una de estas acciones solidarias que conocí a Mariana. Tenía 34 años, la mirada cansada de quien ha llorado más de lo debido y 3 niños colgados del dobladillo de su vestido. Miguel, de 9 años, era el más reservado. Pedro, de 6 años, tenía una energía casi eléctrica. Y Sofía, la menor de 4, me miró con una sonrisa tímida que me hizo llorar por dentro. Mariana era viuda reciente, había perdido a su marido en un brutal robo en Veracruz y se mudó a Guadalajara tratando de escapar del dolor. No tenía red de apoyo, apenas podía pagar el alquiler. La parroquia la había acogido con lo básico, pero ella llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de hacer más. Empecé llevando canastas básicas de alimentos, ropa para los niños y juguetes sencillos. Luego vinieron las conversaciones en el balcón de la iglesia, los cafés intercambiados, las miradas que duraron más de lo debido. Mariana no pidió nada, quizá por orgullo, quizá porque se había acostumbrado a esperar lo peor de la gente. Pero vi algo en ella que me recordó a mí mismo, alguien roto tratando de mantener su dignidad entre los pedazos rotos. Y fue un sábado por la tarde, cuando vi a Pedro corriendo por el patio con una cometa improvisada, que me di cuenta de que ese lugar, esa gente, podía ser algo más que una simple causa de Nochevieja. Podrían ser un nuevo comienzo. Con el paso de los días, mi vinculación con esa familia dejó de ser caridad y se convirtió en un vínculo. Mariana, aún con su corazón encallecido, empezó a confiar en mí. Los niños empezaron a esperarme ansiosos, como quien espera a su tío que siempre tiene un dulce escondido en el bolsillo. Y yo, me encontré sonriendo de nuevo. Riendo por nada. Cocinar con alegría. Ver películas infantiles por 100ª vez, solo para escuchar a Sofía reír a carcajadas. El dolor seguía ahí, pero ahora compartía espacio con una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Fue Mariana quien, un día, preguntó simplemente, ¿por qué nos ayudas tanto? Tragué fuerte. ¿Cómo puedo explicar que esa familia me había salvado sin siquiera saberlo? ¿Que estaban llenando un vacío que yo creía imposible de llenar? Simplemente respondí, porque me recordaste lo que significa ser una familia. Y era verdad. Por primera vez sentí que podía ser alguien nuevo. No el hombre traicionado. No el padre engañado. Pero alguien que eligió amar, cuidar y reconstruir, sin culpa, sin pasado, solo con presencia. A partir de esa Navidad, Mariana y los niños empezaron a venir más seguido a mi casa. Poco a poco fueron apareciendo platos sobrantes en la mesa, juguetes esparcidos por la habitación, dibujos en las paredes del frigorífico. La casa que antes respiraba silencio ahora vibraba de vida. Y yo, que pensaba que el amor y el propósito habían muerto con la verdad, descubrí que a veces renacen, cuando menos lo esperas, y desde donde nunca te lo imaginarías. Lo que empezó como visitas ocasionales, se convirtió en rutina. Mariana y los pequeños venían casi todos los fines de semana. Al principio, era solo para almuerzos sencillos, a veces una barbacoa improvisada en el patio trasero. Pero pronto eso se convirtió en tardes enteras de jugar,
reír y tomar una siesta en el sofá después del almuerzo. A Sofía le encantaba jugar con mi barba y llamarme oso durmiente. Pedro quería enseñarme todo, dibujos, trucos, cada diente flojo. Miguel, más tranquilo, tardó un poco en soltarse, pero poco a poco me fue haciendo espacio, como si estuviera comprobando si realmente estaba a salvo. Fue todo tan natural que, cuando me di cuenta, ya tenían un espacio reservado en la casa. Un armario con su ropa. Platos coloridos en la cocina. Almohadas extra en el sofá. Mariana empezó a ayudarme en la cocina y luego me trajo pasteles que ella misma hacía. Y un día, sin necesidad de arreglar nada, ella y los niños durmieron allí. Y luego otra vez. Y otra vez. Lo siguiente que supimos fue que compartíamos algo más que la casa. Estábamos compartiendo nuestras vidas. ¿Y lo más increíble? No me perdí el silencio. Extrañé el ruido cuando no estaban allí. Ver a esos pequeños llamarme tío Carlos fue un regalo. Pero lo que realmente me rompió fue una noche, cuando Sofía, ya en pijama, me besó en la frente y me dijo buenas noches, papi. Mariana, que escuchaba desde la puerta, permaneció en silencio. Nuestras miradas se encontraron y ninguno de los dos dijo nada. Pero en ese instante lo supimos. Algo allí ya había cambiado de nombre. Ya no era solo ayuda, compasión o amistad. Fue amor. Amor real, cotidiano, construido en el suelo del salón, con leche derramada y dibujos torcidos pegados en el frigorífico. Mariana también floreció en este nuevo espacio. Poco a poco fue soltando la mirada de quien espera el siguiente golpe en la vida. Empezó a soñar de nuevo. Me habló de cosas sencillas, hacer un curso de repostería, llevar a los niños a la playa, tener una casa con jardín. Cosas que yo pensaba que eran pequeñas y que, para ella, eran enormes. Y me encontré queriendo que todo sucediera. No por obligación, sino porque verla feliz encendió algo dentro de mí que pensé que había muerto hacía años. Cada semana, este hogar que formamos se volvió más sólido. Llevé a Miguel a la escuela, recogí a Pedro de la guardería y le leí cuentos a Sofía antes de dormir. Mariana se rió de mis intentos de peinarle. Y, en el fondo, todo eso empezó a sanar las heridas que había dejado Beatriz. No porque borró el pasado, sino porque me recordó que el amor verdadero no es perfecto, está presente. Se compone de elecciones diarias. Y, día tras día, elegí a esa familia como mía. Con el corazón abierto. Y así, sin prisas, sin guión, sin promesas vacías, nos convertimos en algo que ni roles ni sangre podían definir. Una familia. Una familia hecha de un nuevo comienzo, de un cariño plantado con esmero y de un amor que nació de las ruinas. Pero no todos lo vieron así. Y cuando mis hijos se enteraron de su nueva familia, no todo fue tan tranquilo como parecía el patio lleno de juguetes. La noticia de que Mariana y sus hijos vivían conmigo llegó como una bomba a mis hijos adultos. Ricardo fue el primero en llamarme, en tono frío y directo. ¿Nos reemplazas? Isabela llegó poco después, con mensajes largos, llenos de penas que ni siquiera sabía que aún tenía. Lo entendí. Fueron heridos. Confundido. Sintieron que estaban perdiendo espacio, tal vez incluso amor. Pero no fue eso. Nunca lo fue. Lo que no sabían era que, detrás de esa nueva rutina, había una historia mucho más grande, un agujero mucho más profundo, y una verdad que mantuve para evitarles. Programamos una cena. Por primera vez en meses, los tres se sentaron a mi mesa. Luna conocía toda la historia y estaba más contenida. Ricardo e Isabela apenas pudieron ocultar su tensión. Cuando comencé a hablar, mi voz temblaba. Te hablé de las pruebas. Sobre cómo empezó todo con el intento de donar un riñón. Sobre los descubrimientos. Sobre la traición. Vi que a Isabela se le humedecían los ojos. Ricardo permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. No culpé a nadie. No les dejé el dolor encima. Pero dije la verdad. Toda ella. Por primera vez. Porque merecían saberlo. Porque esa seguía siendo, de alguna manera, nuestra historia. Hubo un momento en que Isabela, con la voz entrecortada, preguntó, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Y respondí con el corazón, porque, aunque sabía la verdad, todavía erais mis hijos. Y necesitaba tiempo para entender si eso todavía era suficiente para vosotros. El silencio fue pesado. Pero, poco a poco, la tensión empezó a dar paso a algo más humano. Más real. La ira dio paso al reconocimiento. Los recuerdos de infancia, las noches febriles, los cumpleaños, los regaños,
Nada de eso era mentira. Y, biológicamente o no, había sido padre. En todos los sentidos eso realmente importa. Ricardo finalmente habló. Y lo que dijo se me quedó grabado. Puede que no seas mi padre de sangre, pero eres el único padre que he conocido. Y, sinceramente, eso nunca ha sido una mentira para mí. Isabela asintió y se secó los ojos. Fue uno de esos momentos que no olvidamos. Un momento en el que el amor verdadero, que sobrevive al ADN, a las penas y a las cicatrices, resultó ser mayor que el pasado. No esperaba la redención. Pero allí, en esa habitación, sentí que al menos el puente no estaba quemado. Que aún podamos reconocernos como familia, aunque sea en un formato diferente al que jamás imaginamos. Luna, que observaba todo en silencio, me abrazó fuerte al final de la cena. Hiciste lo que nadie tendría el coraje de hacer. E incluso después de todo, lograste amar de nuevo. Ella era mi espejo más limpio. El recordatorio viviente de que algo en ese hogar no se había corrompido. Mariana no se presentó a esta reunión, a petición de sus propios hijos. Pero entendieron que ella no era una intrusa. Ella fue alguien que me cuidó cuando estaba hecho pedazos. Y tal vez, con el tiempo, ellos también aprenderían a ver esto. En esa cena no hubo final feliz. No era una película. Fue real. Lleno de pausas incómodas, emociones crudas y verdades difíciles de digerir. Pero, curiosamente, también hubo alivio. La sensación de que, a pesar de todo, todavía nos teníamos el uno al otro. Y ese dolor, cuando se enfrenta con valentía, podría ser el suelo fértil para un nuevo comienzo, incluso si no se parece en nada a lo que alguna vez soñamos. La boda de Luna fue uno de esos días que parecen existir fuera del tiempo. La ceremonia se llevó a cabo en un lugar sencillo, rodeado de árboles y con ese ambiente luminoso de tarde que solo el interior de México puede brindar. Luna se veía deslumbrante, con el cabello recogido de una manera delicada y sus ojos brillando más que cualquier maquillaje. La acompañé por el pasillo con el corazón acelerado. En ese momento, ella era solo mi hija, mi niña, mi pequeña, y nada más importaba. Sin exámenes, sin errores pasados. Solo el amor que construimos a lo largo de nuestra vida. Mariana estaba a mi lado, elegante con un vestido azul que hacía juego con el cielo despejado de ese día. Los niños estaban encantados. Pedro corrió con los demás pequeños. Miguel organizó los conos de arroz como si fuera la ceremonia oficial y Sofía cargó los anillos con la importancia de quien porta una corona. Fue la primera gran fiesta que disfrutamos todos juntos en familia. Y fue ahí, al ver a Luna cumplir uno de sus sueños, que algo dentro de mí se iluminó. Algo que ya no requería precaución. Pidió coraje. Esperé el momento adecuado. Esperé a que terminaran los discursos, a que las risas se calmaran, a que los ojos estuvieran atentos. Cogí el micrófono y pedí 1 minuto. Todos pensaron que hablaría de Luna, e incluso comencé con ella. Pero entonces me volví hacia Mariana y le dije con voz firme, casi temblorosa, tú me devolviste la vida. Me enseñaste que volver a amar no es traicionar el pasado, sino honrar a quienes sobrevivieron. Y entonces, delante de todos, me arrodillé y abrí la caja con el anillo que había guardado durante semanas. ¿Quieres casarte conmigo?, pregunté, en un silencio que parecía contener al mundo entero. Mariana quedó en shock por un momento. Su mano cubrió su boca. Los niños se detuvieron, como si instintivamente supieran que esto era importante. Y luego, con los ojos llorosos, dijo que sí. No fue un sí gritado. Fue un susurro, como si alguien finalmente encontrara refugio después de una tormenta demasiado larga. Los aplausos llegaron como una ola. Miguel me abrazó fuerte. Pedro gritó, ahora somos una verdadera familia. Y Sofía se subió a mi regazo, como si el final feliz fuera suyo por derecho. Después de ese día, Mariana dejó su trabajo en la cafetería y empezó a ayudarme a administrar la estación. No es que le gustara el gas, le gustaba estar conmigo. Y eso hizo que todo fuera diferente. Creamos una rutina nueva, sin prisas, llena de pequeñas victorias, organizar las cuentas, llevar a los niños al colegio, planificar los fines de semana. Ella se convirtió en mi compañera en todo. Y, más que eso, se convirtió en el corazón palpitante de la casa. La suave energía que nos unió a todos. Por la noche, cuando todo está en silencio y los niños duermen, nos miramos y nos reímos de las cosas sencillas. El desorden en la cocina, la desaparición de una zapatilla, la nota en la lonchera. Y es en esos momentos cuando entiendo que la vida no nos debe finales perfectos, pero puede brindarnos nuevos comienzos inesperados. Mariana me dio esto.
Luna, Ricardo e Isabela aceptaron esto. ¿Y yo? Finalmente acepté que el amor verdadero puede, de hecho, venir después del dolor y ser aún más fuerte gracias a él. Hoy, la casa que alguna vez estuvo marcada por el silencio y la ausencia se ha convertido en sinónimo de vida. Cada mañana comienza con voces de niños corriendo por los pasillos, con olor a café recién hecho y pan recién horneado. Mariana y yo aprendimos a dividir nuestros días a la ligera. Cuida la casa con un cuidado que va más allá del gesto. Es como si estuviera reconstruyendo una casa, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Los niños crecieron más seguros, más felices y cada pequeño logro suyo es como un premio que la vida me devolvió después de robarme tanto. Miguel empezó a llamarme padre sin ceremonias. Pedro se empeña en decirles a todos que mi padre tiene una gasolinera, como si fuera dueño de una fortuna. Y Sofía. Oh, Sofía ahora quiere que la acompañe al altar cuando sea mayor. Es en estos momentos que me doy cuenta de que el amor no tiene manual. No hay ninguna fórmula. Solo necesita espacio para existir. Y aquí, entre estos muros, existe en abundancia. Es un amor sin compromiso, pero lleno de presencia. Sin lazos de sangre, pero con raíces profundas. Mariana y yo hablamos sobre la adopción. Aún no hemos tomado todos los pasos legales, pero en el fondo los papeles ya están firmados. Quiero que los tres tengan mi nombre si así lo desean. No por vanidad, sino para hacerles saber que alguien los eligió. Deliberadamente. Que alguien los miró y les dijo, «Eres mío». Porque eso es exactamente lo que me hicieron. Ellos me eligieron. Me abrazaron aún sin entender todo lo que traía. Y me enseñaron que la paternidad no es genética, es parto. Poco a poco los hijos que me dejó Beatriz también se hicieron más cercanos. Luna, siempre firme, siempre cariñosa, se convirtió en la madrina de Pedro. Ricardo me ayuda con la contabilidad de la emisora. Isabela empezó a visitarlos más, llevándoles café y dibujos de sus hijos, y siempre dice que extraña su infancia. El dolor todavía existe en alguna parte, por supuesto. Pero ahora ya no grita. Ella susurra. Y vivir con el perdón. Todos entendieron que, a pesar del pasado, lo que nos une no son los errores, sino la forma en que elegimos seguir adelante. Y el número 3, oh, ese número que alguna vez me atormentó tanto. 3 hijos que descubrí no eran míos. 3 décadas de una vida vivida a base de una ilusión. Pero ahora tiene otro significado. 3 nuevas vidas. 3 corazones que me llaman padre con una pureza que ninguna traición podrá borrar. 3 oportunidades para hacer todo de manera diferente. Amar sin miedo. Para guiar sin cargo. De simplemente ser, completo, presente, verdadero. Hoy, cuando miro mi vida, veo algo que nunca imaginé que sería posible, la paz. Una paz construida sobre la verdad, sobre elecciones conscientes y sobre el tipo de amor que no requiere explicaciones. Mariana y yo no necesitamos promesas eternas. Vivimos un día a la vez, con el corazón abierto y la certeza de que, incluso saliendo de las cenizas, podemos florecer. Y tal vez, eso es todo lo que una familia necesita. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.